Que Dios te bendiga, querido amigo, hermano. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión, yo estaré leyendo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. ¡Vamos! Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria sea al Señor, bendita es su palabra. En la primera parte de este capítulo, Pablo advierte a Timoteo de lo que pasaría en los últimos días. Él los señala como peligrosos, y esta palabra misma peligroso, pues nos pone en alerta de inmediato, ¿verdad? Algo peligroso tiene la capacidad de causarnos daño, ponernos en riesgo, en una situación en la que somos vulnerables, ¿verdad? Luego, Pablo explica diciendo que habrán hombres que se amarán a sí mismos. Esto quiere decir que no les importará a nadie con tal de obtener el beneficio propio, con avaricia, o sea, tendrán el afán desmedido y exagerado de poseer, de acumular, de retener riquezas o bienes con un deseo egoísta. Mira qué tremenda cosa esta. Dice también que serán vanagloriosos, teniendo un orgullo excesivo o injustificado por los propios logros, cualidades o acciones acompañadas del deseo constante de ser reconocidos y alabados por los demás. Por eso el término proviene de la palabra vanagloria o gloria vana, vacía, ¿verdad?
Es lo que en mi país dijera gente plástica, ¿verdad? Yo soy de Perú, así como hablamos nosotros. Luego dice que serían soberbios, que se creerían superiores a los demás, con un trato arrogante, altivo y despreciativo. Mira qué tremenda cosa. Luego dice que serán blasfemos, que hablarán mal de otros para dañar su reputación. Mira qué tremendo esto. O que no respetan a Dios y aún se atreven a hablar mal de Él. Dice Pablo también que serán desobedientes a los padres. Lo vemos hoy en día, hermanos, amigos, cómo los hijos se rebelan con los padres. En la tradición judía cristiana, la desobediencia a los padres se consideraba una falta bien grave contra el orden establecido por Dios. Y qué tremendo. La violación del quinto mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Mira qué tremenda cosa. Ser desobedientes a los padres es una degradación moral de la humanidad en los últimos días asociadas con la ingratitud y la falta de temor a Dios. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba hablando con mi niña y no sé qué fue lo que me dijo. Yo le dije, si tú le hubieras contestado así a mi madre, tus dientes hubieran terminado en la esquina del cuarto. Porque, pues, quiera que no, en los tiempos aquellos, pues los padres, ellos usaban la violencia un poco, aún en las escuelas, yo recuerdo todavía cuando le daban los reglazos en la mano los maestros, ¿verdad? Y todo eso ha cambiado, pero eso eran los tiempos antiguos en las escuelas, ¿verdad? En las familias. Y yo creo que en medio de todo, a la larga, pues sí ayudó, porque yo me considero una persona muy respetuosa, especialmente con las personas mayores, ¿verdad? Hoy en día no es lo mismo, ¿verdad? Los jóvenes ya no tienen ese respeto. Es triste saberlo. Siguiendo, bueno, con la descripción de Pablo, él dice que serán también ingratos. Tendrán falta de agradecimiento o reconocimiento hacia los favores o beneficios, a los esfuerzos recibidos de los demás, ¿no? Mira qué tremenda cosa esta. Dice que también que serán impíos. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas no tienen piedad, ya sea en un sentido religioso o moral, actuarán con rudeza y respetuosamente hacia las creencias religiosas o a lo sagrado, ¿verdad? Y de forma cruel y despiadada con los demás. Serán sin afecto natural, eso también, careciendo de los sentimientos elementales del amor y la compasión, cosa que es pues como espontánea entre los seres humanos, ¿verdad? Pero ellos serán así, serán también implacables, dice. No se podrá suavizar o convencer para que detengan su acción, castigo o persecución. Tendrán una firmeza extrema que no cederán aún a los ruegos o sentimientos de otras personas. Estas personas serán crueles, mira qué tremenda cosa, y no querrán dejar de hacer el mal. Mira todo lo que te estoy diciendo, analízalo. Si no es verdad que esto está ya pasando aquí. Serán, dice, calumniadores. Inventarán cosas falsas y malintencionadas en contra de otros, mintiendo a fin de dañar la reputación de los demás. Serán, dice también, intemperantes, que no tendrán dominio propio, ni dominarán sus impulsos o deseos o pasiones. Alguien que vive sin frenos, entregándose a los excesos, o sea, las drogadicciones, los alcoholismos, los violadores, toda esta gente que vive de una manera totalmente sin control y desordenada. Mire qué tremenda cosa esta. Dice Pablo que serán crueles, que tendrán una falta absoluta de compasión, deleitándose o complaciéndose intencionalmente en el sufrimiento, en el dolor o en el padecimiento de otros, ya sean personas o animales, porque mira, hasta eso se mira hoy en día, qué tremenda cosa.
El otro día estaba viendo un video de unos cachorritos que los habían, ay hermano, es una cosa tremenda, los habían macheteado, imagínense eso. ¿Quién es tan cruel y tan malvado para poder hacer eso? ¿Te das cuenta qué terrible, qué tremenda cosa? Dice también que serán aborrecedores de lo bueno. Esta gente tiene un profundo rechazo o desprecio hacia los valores morales, la virtud, a lo que es espiritualmente íntegro. Mira qué tremenda cosa. Serán traidores, o sea, gente que rompe pactos, que rompe lealtades o un compromiso de fidelidad hacia alguien que ha depositado su confianza en ellos. Y así sigue diciendo que serán impetuosos, o sea que ellos actuarán de forma impulsiva, precipitada y sin pensar en las consecuencias. Serán muy faltos de prudencia. Serán infatuados. Tendrán una vanidad ciega y un orgullo excesivo que les impedirá ver la realidad, creyendo en su propia superioridad, belleza o intelecto de manera ridícula o infundada. Mire qué tremendo esto. Serán, dice, amadores de los deleites más que de Dios. En sus vidas lo más importante es la búsqueda del placer personal, la comodidad y la satisfacción de sus propios deseos sensoriales, desplazando por completo la relación con lo espiritual o la obediencia a Dios. Mire qué tremenda cosa. Se está poniendo peor, ¿verdad? Esto está tremendo, está en candela esto, tremenda cosa. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que básicamente son personas que mantienen una fachada religiosa externa, pero sus vidas reales carecen del poder y la transformación de una fe real, ¿verdad? Después de todo lo que hemos aprendido, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿No crees tú que definitivamente estamos viviendo los postreros días? ¿Estamos viviendo en los postreros días? Porque si te pones a analizar toda la descripción de esto, de perdida conocemos más de una persona que tiene estas definiciones. Desafortunadamente, con estas características. Y como le dice Pablo a Timoteo, al final de toda la descripción de todo este tipo de características de estas personas, le dice, a estos evita, ni te acerques. Como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer cuando veamos esta tipificación de gente, porque lo hay cada día, desgraciadamente. Con todo lo que está sucediendo en este mundo, yo vivo acá en América, con lo que está sucediendo en este país y en todo el mundo, podemos ver realmente toda esta tipología de gente que está allá afuera y que están actuando bajo estos terribles casos. Y eso ya lo estamos viendo. Eso quiere decir que ya estamos nosotros viviendo en los postreros días. Mira qué tremenda cosa. Y luego Pablo le dice que este tipo de personas son las que arrastran a mujeres que a su vez están practicando el pecado y desean más los placeres terrenales y materiales que los espirituales, que tratan de aprender pero que nunca perseveran en alcanzar la verdad, ¿verdad? Luego menciona Pablo a Janes y Jambres, que fueron los hechiceros o magos egipcios, ¿verdad? De la corte del faraón, que quisieron imitar el poder de Dios. Cuando Moisés se presenta con Aarón, ¿verdad? Y ellos querían la liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando tiran la vara de Aarón y se convierte en serpiente, ¿verdad? Luego vienen estos dos individuos y tratan de hacer lo mismo y crean unas serpientes, pero la serpiente que había creado con el poder de Dios, Aarón, ¿verdad? A través de esa vara, se come a esas dos serpientes pequeñas, ¿verdad? Porque siempre el poder de Dios va a prevalecer al final de todo, ¿verdad?
Y bueno, como vemos aquí, Pablo dice que estos hombres serán como esos dos rebeldes, resistiendo a la verdad, gente corrupta y mala. Pero al final no prevalecerán, como no lo hicieron Janes y Jambres, sino que serán avergonzados ante todos. Luego Pablo se refiere a Timoteo por haber tomado una decisión correcta, siguiendo su ejemplo en fe, en amor y paciencia. Aún en los momentos más difíciles como en Antioquía, en Icono y en Listra, de las situaciones de las que Dios librara a Pablo. Asimismo, Pablo dice que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa se verá enfrentado en una u otra manera a persecución. Y esto es muy real. Yo porque lo he vivido en carne propia te puedo decir que sí, que la oposición cuando tú comienzas a hacer algo para Dios es grande, que tú lo sientes, lo vives a diario. No voy en detalles los ataques que yo tengo del enemigo en mi vida personal, pero si es latente, si está ahí, si es constante, sí, pero más poderoso y grande que todo esto y cualquier situación que se levante en contra de los hijos de Dios es el poder absoluto, dominante y precioso de nuestro Dios. Se levantará 1000 y 10,000 a tu diestra, dice la palabra de Dios, mas a ti no llegará, ¿verdad? Y a veces el Señor nos prueba a través de distintas situaciones que vienen a nuestra vida. Yo no quiero terminar este capítulo sin testificar lo que el Señor ha hecho por mí. El día de anteayer, yo recibí una carta, ¿verdad? Primero les voy a contar un poquito el contexto de qué estoy hablando. Yo creo que unos capítulos pasados hablé un poquito de esto. O sea, yo vivo en un condominio y aquí tenemos lo que se llama el HOA. Entonces, así de pronto, de la nada, vinieron con que tenían que hacer unos arreglos a los balcones. Y esto pues sale fuera del pago que uno hace. Y de pronto salieron con que teníamos que pagar como 2,000 no sé cuánto. Y pues de primero uno, bueno, ¿y ahora de dónde? ¿Verdad? Porque uno a veces está con las justas saliendo adelante, el Señor le ayuda y salimos porque Dios es grande. Pero de pronto salió ahí este pago que no se consideraba en el presupuesto de uno. Entonces, pues sí, uno se preocupa un poquito, ¿verdad? Pero de pronto, poquito a poquito, pues me acuerdo que como yo tengo que hago unas ventitas ahí en el OfferUp, algo así como el eBay, ¿verdad? Y bueno, es que me salió por ahí que de hacer unas ventas y pude pagar el primer pago de eso, ¿verdad? Que eran como 300 y algo. Y bueno, y confiando en Dios y siempre orando y decir, Señor, no sé cómo voy a pasar con esto, pero tú me vas a ayudar. Pues como les digo, hace 2 días había recibido una carta y no la había abierto todavía. Y la abrí esta mañana. Y la abro esta mañana y era de la persona que está encargada del HOA, aquí representante del edificio, ¿verdad? Entonces, esta persona había hecho un estudio grande de todas las entradas y todo lo que se había acumulado del HOA. Y entonces, parece que la persona había también contratado a un abogado o algo así para hacer ese estudio completo y conciso, porque esa persona también vive aquí en el edificio. Y bueno, la cosa es que ella hizo un trabajo excelente y bueno, y descubrió que pues había unas cosas ahí un poquito ocultas, ¿verdad? Y al final de todo, parece que habló con los representantes del HOA y todo eso, y se quedó en que ahí va el milagro de Dios para mí, que de pronto ya nosotros no teníamos que pagar absolutamente nada por esa reparación, que todavía había quedado una cantidad ahí de por lo menos 400,000 de depósito de todos los pagos de todo el edificio, ¿verdad? De todas las unidades, y que eso iba a quedar completamente
cancelado. Oh, hermanos, cuando yo leo eso, yo nomás caí en el suelo diciéndole, mi Dios, mi Dios, mi Dios, tú lo hiciste de nuevo. Y me emociono, hermanos, porque Dios es increíble, Dios es increíble. Nunca te va a dejar solo, nunca te va a abandonar. Lo que Él hizo ahí fue un milagro, hermano. La vez pasada yo les contaba cómo mi pago de la electricidad, que siempre me salía 150, me salió como un $60. Eso también fue otro milagro de Dios. Yo sé que Dios está haciendo estos milagros en mi vida, hermanos, y es tan poderoso, increíble, que cada vez más en mi corazón y en mi alma hay un agradecimiento tan grande para Él, hermanos, porque yo digo, ¿cómo no alabar a este Dios tan poderoso? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle toda mi vida, todo mi corazón, toda mi alma? Porque Él, hermano, Él es poderosísimo. Él es poderosísimo y tenemos que reconocerlo como lo que es. Él es un Dios grande, que para Él no es nada imposible, hermanos. Él puede mover cielo y tierra para bendecirte si Él lo quiere hacer. Y, hermano, en ese momento que yo terminé de leer la carta, mis ojos se llenaron de lágrimas y caí en el suelo. Y no salía de mi asombro. Yo le dije, Señor, mi Señor, tú lo hiciste de nuevo. Tú hiciste este milagro. Es increíble, hermanos. Yo sé que es una cosa material, que es un pago, pero para mí es algo grandísimo, porque yo no tenía cómo pagar eso, Dios lo sabe, pero Él lo pagó por mí. Él canceló la deuda. ¿Sí entiendes? Él canceló esa deuda. Y no solo esa deuda, sino que Jesucristo mismo, en la cruz del Calvario, Él canceló esa deuda de tu enfermedad. Él canceló esa deuda de tu pecado. Él canceló esa deuda de tu debilidad. Él canceló esa deuda que te alejaba de Él, para que a través de su sangre en la cruz del Calvario tú pudieras tener acceso libre a ese Dios todopoderoso, acceso libre al Creador del cielo y de la tierra, para poder clamar, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Sigamos sirviendo y adorando a este Dios, porque este Dios nunca nos va a fallar. Miren, hermanos, esta semana yo me había atrasado bastante. Miren, es día miércoles, y recién voy a publicar mañana. Prácticamente toda la semana se me fue. El papá de mi hija está en el hospital todavía. No estaba malo porque tuvo un heart attack, ¿verdad? Pero Dios está haciendo la obra ahí también. Y muchas cositas que estaban pasando en la casa y todo. Y pues estábamos ocupados con otras cosas y todo se nos había acumulado. Y tú sabes, me dedico al programa, pero también tengo mi vida normal, tengo mis hijos y todo eso. Y pues tengo responsabilidades y el trabajo, ¿verdad? Entonces, pues sí me había atrasado. Y yo le decía al Señor, como leímos en el capítulo pasado, decía, ¿verdad? Que si le fallamos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y yo le decía, Señor, te estoy fallando porque no he podido publicar todavía, pero lo voy a hacer mañana, primero Dios. En la mañana, por eso ahorita estoy terminando. Y ya te digo, todo el día casi me lo he pasado haciendo y han sido casi, todavía no he terminado. Aquí me puse a hablar contigo, pero porque no podía callarme de testificar lo que el Señor ha hecho esta semana de mi vida. Y dije, en un pedacito de ahí lo voy a meter ese testimonio porque no puedo callarme de su amor y su misericordia tan grande para con nosotros. Amén. Así que pues seguimos adelante porque todavía no hemos terminado el programa. Yo quiero seguir para que ya mañana pues voy a publicar y después me pongo enseguida, apenas termine aquí, me pongo a comenzar a grabar el programa para poder terminar primero Dios el viernes o el sábado, a ver qué dice Dios, ¿verdad? Pero ya te digo, hermano, es fabuloso, es increíble el amor tan grande de nuestro Dios. Amén. Y siguiendo, como dice Pablo, pues
todas estas personas que hacen el mal, al final, ellos mismos caerán en sus propias mentiras, ¿verdad? La última parte es un llamado firme a Timoteo a perseverar en lo que había aprendido. Desde aún, dice, su corta edad, de la enseñanza de las Escrituras, las cuales, dice, lo pueden hacer sabio para la salvación de su alma por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Esa promesa firme que, como dice su palabra, el que perseverare hasta el final será salvo, ¿verdad? Porque eso es importante. Nosotros podemos haber recibido a Cristo un día, pero si nosotros no perseveramos en Él, perdemos también la salvación, ¿verdad? Somos sellados por Dios, pero si nosotros nos desviamos, nos alejamos, si no seguimos firmes, entonces perdemos ese privilegio, ¿verdad? Y Pablo sella este capítulo con 2 versos que yo los denomino gloriosos. ¿Por qué gloriosos? O los llamaría icónicos. ¿Por qué así? Pero es que son grandísimos, mira, porque en ellos están encerrados poderosas revelaciones que la palabra de Dios nos da a conocer. Y dice así, es que tengo que leerlo, esa parte de esos 2 capítulos, el 16 y el 17 están gloriosos. Escucha, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, demostrar la falsedad o el error de algo, o la falta de fundamento de algo. En otras palabras, viene a aclarar las cosas, a corregir las cosas. Mira qué precioso. Eso dice para instruir en justicia, o sea, enseñarnos a hacer lo recto. Y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mira lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que llegamos a ser perfectos. Y lo dice aquí en su palabra. Mira qué glorioso eso. Enteramente preparados para toda buena obra. Si dices que ahí está todo. Dios nos ha creado para hacer buenas obras, para tener una vida recta, una vida de santidad. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Por eso hay un dicho por ahí que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Y cómo hace esto? Mediante su palabra, ¿verdad? Por eso ahora estamos estudiando la palabra, escudriñando las escrituras, como dice la palabra, escudriñan las escrituras y en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué maravilloso eso. Qué precioso y qué maravilloso, ¿verdad? Y si hoy tú has oído esta palabra, porque para Dios no hay casualidades. Tú has oído esta palabra porque ya estaba predestinado que un día como hoy el Señor permitiera que tú oyeras esta palabra, que esta palabra llegara a tu corazón, que tú abrieras tu entendimiento a Dios. Y si esa es la situación y tú dices en tu interior, bueno, yo quiero de ese Dios, yo quiero acercarme a Él, ¿qué necesito yo hacer? ¿Verdad? Yo te invito. Solo tienes que aceptarlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador y hacer una oración, una confesión de fe. Y lo vas a hacer con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Y solo tienes que repetir estas palabras conmigo. Es algo sencillo, la gente a veces lo hace muy complicado, pero dice la palabra de Dios que todo lo que confesares con tu boca te será hecho. Por eso es importante
que hagas ese contrato con Dios. Cuando tú haces ese contrato a través de confesar con tu boca, tú estás declarando al Dios Todopoderoso que tú le aceptas, que tú le recibes, que tú le deseas, que tú lo quieres en tu vida. Amén. Oremos. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Te pido perdón por mi vida pasada, por mi pecado, y te pido que por favor entres a mi vida y a mi corazón. Yo recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador, y de ahora en adelante yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Sabes, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy, como siempre digo, has tomado la mejor decisión de tu vida, ¿verdad? Qué precioso y qué maravilloso es poder servir al único Dios verdadero. Y pasas de ser esclavo del pecado a ser hijo o hija del Dios Altísimo. Mira qué maravilloso es eso. Ahora tú puedes clamar a tu Padre Celestial con libertad, sabiendo que su oído está atento a tu clamor. Y no quiero que solo te quedes así y que este día pase, sino que comiences, ¿verdad? Del pie derecho, comiences a actuar en fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo te invito para que te inscribas al programa y cada semana puedes recibir un estudio de la palabra de Dios, de un capítulo de la palabra. Y estamos pronto terminando, bueno, no pronto, pero todavía nos faltan como unas 19 páginas del Nuevo Testamento para terminarlo. Casi nos ha tomado más de 3 años, pero Dios sabe, ¿verdad? Que yo estoy yendo despacio, seguro pero lento, ¿verdad? Pero estoy haciendo el estudio completo, escudriñando bien las escrituras, cada palabrita que a veces no entendemos, chequeándola bien para poder realmente entender el contexto de lo que el Señor quería manifestarnos a través de su palabra, ¿verdad? Y estamos aprendiendo cada día más y más con todos estos misterios poderosos y grandes de la palabra de Dios que están ahí para nosotros, esas promesas preciosas que sabemos que solo Jesucristo nos puede dar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor por eso. Y te quiero invitar también pues que te inscribas a lo que te inscribes al programa. Si chequeas cada mañana, para que te salga la campanita ahí, ¿verdad? A las 6 de la mañana te va a llegar un short en el que te va a decir hoy tienes que leer tal capítulo o tales capítulos de la Biblia. Así al cabo de un año, ¿qué crees? Vas a haber podido leer la Biblia completa en un año. Mira qué fabuloso y qué maravilloso es eso. Amén. Entonces, pues como te digo, también está la parte de los comentarios, de los shorts, y vas a encontrar un link que te puede llevar a cargar la Biblia de voz en tu teléfono. Mire qué precioso eso. Por ahí también les he puesto un link de lo que es la Radio Nueva Vida, que es una radio fabulosa de español, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual y pues quiero compartir el link también para que puedas estarlo oyendo cuando quieres. Música preciosa, música de bendición, ¿verdad? Música del Señor para tu vida. Y así también, como te digo, también me gusta que pudieras chequear la parte de los posts y vas a encontrar ahí mucho material precioso, acumulado casi de 3 años y algo de material en el cual encontrarás películas cristianas, encontrarás testimonios de poder, encontrarás música cristiana fabulosa, encontrarás lo mejorcito de YouTube para tu vida, ahí está. Amén. Así que va a ser de mucha, mucha bendición cuando comiences a chequear, ¿verdad? En el programa.
Cuando te metas a YouTube vas a encontrar todos esos links que puedes mirar tú ahí, qué preciosos regalos tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor por eso. Así quiero estar orando por todos mis hermanos y hermanas que cada semana me acompañan en el programa. Oremos, hermanos. Padre Celestial, yo te doy la honra, la gloria y la alabanza hoy y siempre. Y te presento a todos mis hermanos y hermanas, a sus familiares, Señor, a su hogar, a su trabajo, a todo lo que ellos tienen relación en su vida. Te lo presento a ti, Señor, como una ofrenda de paz, como una ofrenda de amor, para que seas tú tomando control y dominio, Señor, de sus casas, de sus pensamientos, de sus vidas, de todo lo que ellos hagan y que todo lo que sus manos toquen sea de bendición, Señor. Que cada palabra que ellos pronuncien sea de bendición, Señor. Que cada pensamiento y cada obra de sus manos sea para prosperarlos y bendecirlos y aumentar las bendiciones espirituales sobre de ellos, Señor. Yo te pido, Señor de la gloria, que los cubras con tu sangre preciosa y que la armadura del cristiano esté sobre cada uno de ellos, Señor, y sus familias. Que seas protegiendo sus casas con ángeles eslabonados, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, guarde sus entradas y sus salidas, Padre. Que los protejas en sus vehículos y donde quiera que ellos estén, Padre. Y todo esto te lo pido en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, ha sido un privilegio precioso y maravilloso de parte de Dios de una vez más haber estado con todos ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.